Y en cuanto a cultivos, por ejemplo, se me ocurre, he leído algo en el libro sobre el cultivo de la seda. ¿Todavía se estilaba en aquella época o ya En estaba el, el declive sí, era total? O... en el siglo XVIII el cultivo de la seda prácticamente había desaparecido. Se producía muy poca seda y además de muy mala calidad. Ese era un cultivo especializado en la última época del reino nazarí de Granada y que perduró en la comarca mientras que siguieron viviendo aquí los descendientes de los apicultores y de los sederos musulmanes, los moriscos. Cuando los moriscos fueron expulsados en 1570, esa técnica se perdió prácticamente, desapareció y se dejó de cultivarla. Había marginalmente alguna producción de seda, pero muy poca, muy escasa. Y me figuro que esa descompensación en cuanto a las distintas clases sociales tendría que ver mucho también con el repartimiento tras la posterior reconquista y entrega de tierras a los cristianos nuevos, ¿no? Sí. Muchos me figuro que serían militares que en compensación a lo que habían dado por el reino, ¿no? Y claro, eran todos señores o militares y pocos agricultores y poca gente de las bases productivas, ¿no? Sí, por supuesto. Precisamente habían sido los moriscos los que expulsados, los que abandonaron Sí, el estado. lo que pasa es que ahí había que hacer una salvedad, porque si nos ceñimos al término municipal de Ronda, del término municipal de Ronda se despobló de musulmanes. En el término de Ronda, en Alcalá, en El Burgo, en Setenil, toda esta zona de la meseta de Ronda, la población de origen musulmán desapareció. La población musulmana quedó en el Valle de Genal y en Sierra Bermeja, y quedó también en la Sierra de Grazalema, en los dominios del Marqués de Cádiz. Pero, respondiendo a tu pregunta, cuando se produce el repartimiento, es cierto que los miembros de las tropas de las huestes de Fernando el Católico recibieron mercedes de tierra en función de su grado de participación. Hubo nobles como el conde de Feria, que recibió un señorío, una dáliva en la como señorío. Otro, el duque de Medina Sidonia, Caucín, etc. Ronda quedó como ciudad de realengo, y dentro del término de Ronda, de la jurisdicción de Ronda, se hicieron reparticiones de tierras. Pero hay un hecho curioso, y es que como en Ronda se conquistó al principio de la Guerra de Granada, en 1485, muchos de los que recibieron donaciones de tierras en Ronda no se aposentaron en Ronda, sino que siguieron la marcha de los ejércitos, recibieron el premio en la Serranía de Ronda, luego esa donación que recibieron la traspasaron, la vendieron, se la cedieron a otros y ellos siguieron con el ejército y recibieron de nuevo tierras cuando se conquistó Málaga y así. Hay un proceso muy largo, desde 1485 hasta 1570, en que aquí la fluctuación de población es muy amplia, ¿no? No se puede hablar de un asentamiento concreto de repobladores, que eso se realiza un poco más tarde. Pero claro, existe esa descompensación, porque además muchas personas, como estos miembros de las huestes que recibieron esta donación, a lo mejor se la vendieron a alguien que tenía ya tierras propias y que se había quedado en Ronda. Así que lo que se produce es una concentración de la propiedad, porque gran parte de esas propiedades de tamaño mediano pasaron a engrosar otras propiedades de mayor tamaño. Y se van creando así una serie de latifundios. Aparte de eso, las donaciones, las tierras de la iglesia, que he hablado de un tercio aproximadamente de las tierras en el 18, provienen en gran medida de las donaciones realizadas por los reyes católicos, a las iglesias, a los conventos, etcétera. Y según las respuestas generales del Catastro de Ensenada, ¿qué se comenta sobre el sector industrial y el artesanal aquí en la ciudad de Ronda en el siglo XVIII? La respuesta da una relación muy concreta de todos los trabajadores y dueños de talleres artesanales o de industrias, si los había. Además los enumera uno por uno y dice dónde tiene el negocio. Lo que ocurre en este caso es que lo que existía en Ronda más que industria era artesanía. Había un gran número de artesanos dedicados a, por ejemplo, las labores de transformación de productos agrícolas para la alimentación, como pueden ser los molinos de aceite, los molinos harineros, los hornos. Había trabajadores también en el sector textil que fabricaban algunas cantidades de tejido, pero en Ronda no existió un desarrollo notable de la industria, por supuesto. Por poner un ejemplo,
En el campo del sector textil de la lana se citan en Ronda, leo, 59 laborantes de lana, que trabajaban casi todos ellos como autónomos, con su familia, le ayudaba un hijo. En realidad eran pequeños talleres en los que se compraba la lana a los productores, se lavaba y se preparaba para el tejido, pero no había una industria posterior de transformación de ese hilo de lana en paño. En cambio, un pueblo muy cercano como Grazalema, si comparamos los datos de los dos catastros, resulta que Grazalema le ganaba por goleada a Ronda. En Ronda se citan solamente 2 batanes de tejido de lana, 7 tejedores, 2 tundidores y un tintorero, pero en Grazalema había 12 batanes frente a 2 que había en Ronda, había 113 tejedores en lugar de 7, 58 tundidores, etcétera, y una fábrica de paño en Grazalema que consumía 30.000 arrobas de lana al año y estaba a muy corta distancia. Por tanto, la industria fuerte estaba en Grazalema, no estaba en Ronda. Eso me figuro que estaría relacionado con la riqueza de los recursos naturales de cada término municipal o de cada zona, las comunicaciones quizás también. Pues no sé por qué es la razón, pero lo que es cierto es que en Grazalema se dedicó especialmente y se especializó en esa fabricación de paños, ¿no? Pero no sé exactamente cuál podía ser la razón. Puede ser por iniciativa personal de la gente que trabaja en Grazalema, o tal vez la abundancia de aguas para el lavado, para mover los batanes, para mover los molinos, una mayor cercanía al mercado de Sevilla, del Valle del Guadalquivir, pero la distancia no es tan corta para que ninguna de esas razones sea la que justifique el porqué, porque además los propietarios de ovejas estaban en Ronda, no estaban en Grazalema. Curioso. Durante la lectura del libro me ha llamado poderosamente la atención que se hace alusión constantemente a la palabra carga. ¿Qué es una carga? La palabra carga hace alusión a todo tipo de gravámenes o de tributos o impuestos que tenían que pagar los campesinos, fundamentalmente, es a lo que hago referencia en ese capítulo. El campesino de aquella época estaba sometido a gravámenes que en unos casos le correspondían al propietario de la tierra, en otros casos le correspondían al Estado, a la corona, y en otros casos le correspondían a la Iglesia. Tal vez lo más pesado para los campesinos eran los tributos que pagaban a la Iglesia, que en este caso eran los diezmos, las primicias y el voto de Santiago. El diezmo era la 10ª parte de los frutos mayores, trigo, cebada, etcétera, que cogían los campesinos y que obligatoriamente tenían que pagarle a la Iglesia. Las primicias eran otro tributo, había otros diezmos que eran los diezmos menores, pero no me voy a extender porque sería muy prolijo. Después estaban las minucias que se le pagaban a los curas párrocos, y luego incluso se pagaba un impuesto, un tributo que era el voto de Santiago, que era sobre el trigo y la cebada y que salía de aquí de la Serranía de Ronda para beneficiar a la Catedral de Santiago de Compostela, porque era un voto que había hecho la corona en aquella época. Entonces el diezmo era muy gravoso porque el campesino tenía que apartar forzosamente de su cosecha la 10ª parte y que venían a recogerlo los diezmeros. Había una casa en Ronda, en el barrio concretamente, en la Alameda de San Francisco, que era la casa de la silla decimal, que era el almacén donde la Iglesia recogía todos los tributos que en forma de diezmo tenían que pagar los campesinos de la desmería. La desmería era el término de la ciudad de Ronda. Después cada pueblo tenía su propia desmería. Y ese tributo luego se repartía, la 3ª parte, que eran las tercias reales, iban ya para la corona, otra 3ª parte para el obispado de Málaga y otra 3ª parte para la catedral de Málaga, etcétera. Hay un reparto, pero eso ya el campesino que tenía que hacer era llevar allí el trigo y dejarse de tonterías. Después hay otro tipo de carga o de gravámenes que eran los que tenían que pagar los campesinos como impuestos para la corona. En este caso estaba la alcábala sobre las transacciones comerciales y además de eso la renta de la tierra, porque como hemos dicho que la mayor parte de los campesinos eran gente que no tenía tierras, pues eran arrendatarios o colonos de tierras de la Iglesia o de los señores. Y eso tenía que pagarlo una renta fija todos los años en favor del propietario. Hay que decir que es cierto que en aquella época, como los contratos de arrendamiento eran contratos muy antiguos, que se llaman
el contrato prácticamente no había subido en 2 o 3 siglos. O sea que el campesino pagaba por la tierra lo mismo que su bisabuelo lo había hecho hacía 200 años. Menos mal. Eso era un beneficio para el campesino, pero precisamente cuando en el 19 se desamortice la tierra de la Iglesia, los campesinos se verán perjudicados, porque luego los nuevos propietarios pondrán una nueva relación de arrendamiento y el campesino, bueno, el 19 fue nefasto para los campesinos. Así que los campesinos tenían que pagar la renta de la tierra, tenían que pagar el diezmo y luego una cantidad de pequeños impuestos, como el campesino, el colono que le llevaba una docena de huevos a la dueña de la tierra. Yo recogí aquí un texto muy curioso, de una declaración que si tenemos tiempo lo leo. Sí, por supuesto. Era un vecino de Parauta que tenía arrendadas unas tierras en términos de Ronda, por tanto en la desmería de Ronda, y presentaba una relación jurada que decía: Pedro Gutiérrez, vecino de Villa de Parauta, declaro que la labor que tengo en términos de esta ciudad en el cortijo de Rasero, de propiedad de don Gaspar Moreno, que es como sigue, y explica qué es lo que ha hecho en el cortijo y el beneficio que ha tenido. Dice: siembro 16 fanegas de trigo, que me produjeron 64 fanegas, de las que pagué 6 fanegas y media de diezmo, porque son 64 fanegas, pues el diezmo era la 10ª parte, 6 fanegas y media de diezmo, y media de primicia y de voto 2 fanegas, o sea que para la iglesia ya casi 10 fanegas. Y de cebada sembré 6 fanegas que produjeron 21. Pagué 2 de diezmo y media de primicia. Y luego dice una cosa muy curiosa, que dice: y gana 33 de pan terciado. O sea que eso era la renta que pagaba por la tierra. Esta expresión de pan terciado significa que pagaba la renta en especie y pagaba, si son 33 fanegas, significa que pagaba 22 fanegas de trigo y 11 de cebada. Las 22 de trigo y las 11 de cebada. Eso es lo que recibe el dueño de la tierra. Esto es lo que pagaba. O sea que cuando se hizo las cuentas, este hombre, una vez que pagó el diezmo, las primicias, el voto de Santiago, descontó la simiente que había utilizado, al final se había quedado con 17 fanegas de trigo y 1 fanega y media de cebada en todo el año. Seguramente, añado aquí, debió portear las 33 fanegas de pan terciado, encima se las tuvo que traer al domicilio de don Gaspar. Seguramente acompañando un canasto de breva, porque era la época de... Claro. Bueno, de sobra he sabido que Ronda como cabecera comarcal ha jugado un importantísimo papel como capital de la serranía, tanto en los sectores servicios como en el comercial. Esa importancia ahora también ha languidecido un poco, pero en el siglo XVIII, ¿qué análisis podemos hacer de esa situación como cabecera de la comarca de la serranía?